Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh bidvaro. Creo que no soy supersticioso, por lo menos estoy en contra de la superstición, pero de vez en cuando. Como dicen, de que vuelan, vuelan. No creen en las brujas, pero de que vuelan, vuelan. Según la tradición judía, hay una fecha que es el 9 del mes de Av, Ave. Esa es una fecha de mal augurio para el pueblo judío. ¿Por qué? Los dos templos, el primero que fue destruido en el año 576, creo, antes de la era común, y el segundo en el año 70 de la era común, en la misma fecha, el 9 de Av. Pero eso tenía un antecedente todavía en la Biblia. Cuenta la Torá de que antes de entrar a la tierra prometida, cuando estaban en la frontera, nuestros antepasados enviaron unos exploradores para ver qué tal es la tierra. Enviaron 12, uno de cada tribu. 2 de ellos regresaron con un informe muy positivo. Mira, nosotros podemos hacerlo todo, Dios está con nosotros. Pero 10 de ellos llegaron con un informe muy negativo. Es verdad, dijeron que la tierra es muy productiva, tiene abundancia de frutos. Pero por otro lado, las ciudades están fortificadas. Hay gente que son gigantes que viven ahí. Nosotros nunca podremos conquistarlo. El pueblo entonces empezó a llorar. ¿Para qué nos trajiste aquí? Le dijeron a Moisés, ¿qué estamos haciendo aquí? No podemos, estamos frente a la tierra prometida, no podemos entrar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a regresar a Egipto, vamos a devolvernos desde luego. Y empezaron a llorar. Entonces dice la tradición judía de que Dios exclamó, ahora están llorando sin causa, porque yo los traje aquí para que conquisten la tierra prometida, pero siguen llorando. Yo ya les daré causa en el futuro. Y los 2 templos fueron destruidos en esa misma fecha, que es la fecha cuando trajeron ese informe infame sobre la tierra prometida. Pero hay un evento mucho más cercano. En el año 1492, cuando se estaba descubriendo las Américas, en Tisha B'Av, el mismo 9 de Av, los judíos españoles fueron expulsados de España. Imagínense, después de siglos de residencia en un país, de repente le dicen a un grupo, tienes que abandonarlo, tiene su negocio, tiene sus casas, y todo lo que puede traer consigo es lo que cabe en una carreta. No puede traer su casa, ese es un inmueble. O tiene un negocio, no lo puede traer. Yo conozco una familia judía, y no es la única, que tiene como herencia una llave de aspecto medieval. ¿Qué es esa llave? La llave de la casa que tenían en España en esa época. Porque no la pudieron vender desde luego, entonces llevaron consigo la casa la llave como un recuerdo de esa casa. Una enorme tragedia. España no fue el único lugar. Los judíos también fueron expulsados de Inglaterra, de Francia, de muchos otros países. Recuerdo que en una oportunidad el embajador polaco en Venezuela me dijo, mire señor, Polonia es diferente, los judíos nunca fueron expulsados de Polonia. Pero había bastante antisemitismo en Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Hubo hasta un pogrom después de terminada la guerra en Polonia. Pero por otro lado, habían polacos que salvaron a judíos. El polaco más ilustre, a lo mejor, de nuestros tiempos es Juan Pablo II, que llegó a ser papa polaco, un gran amigo del pueblo judío. Entonces no podemos generalizar, pero no hay duda de que muchos eventos ocurrieron. Incluso la AMIA fue destruida por una bomba en 1992, en Tisha B'Av también. Y los alemanes hicieron varias cosas durante la Segunda Guerra Mundial en esa fecha para señalar de que ellos sabían lo que era y para que el pueblo judío continúe sufriendo en esa misma fecha. Hay otro evento al cual quisiera hacer alusión que no ocurrió en Tisha B'Av, pero en esa época del año también, hace 40 años. Un avión de Air France despegó de Tel Aviv rumbo a París. Hizo una escala en Atenas donde subieron unas 40 personas o algo por el estilo. Entre ellos unos cuantos terroristas que se apoderaron del avión, lo desviaron para que vuele a Uganda. Entebbe se llama el lugar donde llegaron en Uganda. Ahí estaba Idi Amin, el dictador de Uganda, esperándolos. Habían otros terroristas ahí. ¿Qué hicieron? Separaron a los pasajeros del avión. Los que eran judíos a un lado, los que no eran judíos al otro lado. Los reconocían por los nombres, ya sabían cómo reconocerlos.
y querían canjear los pasajeros judíos por unos aprisionados palestinos que estaban en prisión en el Estado de Israel. Bueno, eso se hacía durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Mengele decía quién va a la vida, quién va a la muerte, cuando los judíos sufrieron y otros no sufrieron, aunque muchos de los no judíos también sufrieron, pero todos los judíos sufrieron, eso no hay lugar a duda. Y aquí hay un Estado de Israel hoy en día. ¿Qué va a hacer Israel? ¿Va a permitir que nuevamente se haga una división entre judío y no judío? Tú vas a la vida y tú vas a la muerte. Bueno, se hicieron negociaciones, pero al mismo tiempo se estaba preparando, creo que 3 o 4 aviones Hércules. Despegaron desde Tel Aviv y volaron a alturas bajas para no ser detectados por los radares y llegaron a Uganda. Hubo un tiroteo, salvaron a los rehenes y se los llevaron de vuelta. Ese fue un acto heroico, enviar una legión más de 2000 millas, no sé cuál es la distancia que hay entre Tel Aviv y Entebbe, entre Israel y Uganda. Israel hizo una hazaña extraordinaria. Lamentablemente, el comandante de la expedición israelí falleció. Él era un tal Yoni Netanyahu, hermano mayor de Bibi Netanyahu, que es el primer ministro de Israel. ¿Por qué murió él? Porque en el ejército israelí, el comandante no envía a sus tropas, no les dice vayan ustedes, él dice síganme, él es el primero en ir. Y lamentablemente él falleció. Pero la operación fue extraordinariamente exitosa. A miles de kilómetros rescataron a judíos que iban a ser seleccionados solo por ser judíos. Pero al mismo tiempo demostró la debilidad del pueblo judío, porque nadie acudió a defendernos. Ningún otro ejército estaba dispuesto a hacer eso. Nadie iba a enviar una legión para salvar, extraer a los judíos que estaban siendo aprisionados. Pero esta vez a Israel. E Israel tomó la acción correcta, se arriesgó mucho más de lo necesario. O sea, fue muy arriesgado de parte de Israel, pero era un mensaje muy importante. El mensaje al mundo era que la sangre judía ya no va a correr libremente. Así que el Estado de Israel es un grito de libertad para el pueblo judío, pero creo que también es un gran ejemplo para las otras naciones también.